Bien, hoy vamos a hablar de las leyendas, ¿sí? El próximo texto que nos toca trabajar es la leyenda. Vamos a saltar de la ciencia ficción a la leyenda, ¿sí? Vamos a remontarnos a la historia de la humanidad y vamos a ver cómo la escritura separó. Está la literatura oral de la literatura escrita, ¿sí? Son textos de literatura oral, los mitos, la leyenda, la fábula, el cuento folclórico y el cuento maravilloso. Nosotros estuvimos trabajando ya el año pasado sobre relatos de la literatura oral. Hoy lo que vamos a trabajar es sobre la leyenda, ¿sí? Estos relatos son orales, ¿por qué? Porque el hombre los decía de boca en boca, ¿sí? Una generación se la pasaba a la otra. Pero ¿qué ocurría? Esos relatos, al pasar en boca, algunos detalles se iban perdiendo, se iban agregando según quien contaba, ¿sí? Cuando llega la escritura, aparecen los recopiladores que recogen todas estas historias y las ponen por escrito en libros, ¿sí? ¿Se acuerdan que el año pasado nosotros habíamos visto sobre los cuentos folclóricos y los cuentos maravillosos que tenían los recopiladores, los hermanos Grimm, Andersen, ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama? Ésopo, que tenía que ver con las fábulas. Entonces, eh, digamos, la escritura dividió un antes y después en la literatura. Esto lo van a ver cuando tengan cuarto de literatura. Pero quiero que se lleven esta idea hoy. ¿Estamos? Entonces, ¿qué características tiene la leyenda? Las leyendas corresponden a pueblos originarios, a pueblos aborígenes. Por lo tanto, al pertenecer a los pueblos aborígenes, yo ya puedo darme cuenta cuál es el marco, ¿sí? ¿Cuál es el marco de las historias? ¿Qué les parece que será el marco de las historias de las leyendas? ¿Cuál será? Profe, capaz que algunos marcos eran sobre animales sobrenaturales, ¿no? Sí, hay leyendas sobre animales sobrenaturales, pero en general el hombre empezó a hablar sobre los que tenía, por ejemplo, cómo nació la mariposa, cómo nació, no sé, el Ah, armadillo, cómo nació determinado árbol, cómo nació el ñandú. O sea, eran animales que eran autóctonos del lugar donde estaban. Entonces, a eso me refería recién cuando hablaba de marco. O sea, ¿te acordás que el marco es tiempo, lugar y personajes, ¿no? Entonces, el lugar tiene que ver con la descripción que hace del lugar, ¿sí? Si me habla de montañas, yo puedo saber si es una leyenda, digamos, que corresponde a determinado pueblo de origen donde había montañas. O si habla de ríos, o si habla de océano, lo mismo, ¿no? Después, el tiempo. El tiempo en las leyendas puede haber dos tipos de tiempo. El indefinido, ¿sí? Que lo vamos a dividir en antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles, ¿sí? Cuando en la historia, en la leyenda, cuenta de los españoles, esas leyendas son después de la llegada de los españoles, o sea, después de 1492, ¿sí? Las historias que no nombran a los españoles, a los conquistadores, son anteriores a 1492. ¿Estamos? Y los personajes son, así como en el cuento maravilloso, los personajes se habían ampliado, acá ocurre lo mismo. Aparece el cacique, ¿sí? O el líder de la tribu, aparecen el hijo y la hija de alguien, aparece el hechicero, aparece el dios eh, o los dioses que tienen esos aborígenes como personajes, porque la parte mágica de la leyenda la va a provocar siempre el dios. Entonces esos serían los personajes. ¿Qué es lo que intenta, digamos, contar la leyenda? Eh, es así, dice la teoría. Intenta explicar el origen de los fenómenos naturales o las maravillas de la naturaleza. Intenta explicar el origen de los fenómenos naturales o las maravillas de la naturaleza que rodeaban a esos hombres. Como no se podían explicar cómo habían nacido esos, cómo se había creado, ellos imaginaban cosas, ¿no? Como que de algún hombre o una mujer había surgido el ñandú, por ejemplo, porque como tenía que correr rápido, Dios creó el ñandú a partir de que transformó a un hombre o una mujer en ese animal. Lo mismo pasa con las plantas, ¿no? Eh, Dice, fueron relatos orales que se transmitían de generación en generación y de pueblo en pueblo. Estos relatos podían variar según las regiones o las características de las nuevas generaciones que agregaban elementos o quitaban otros,
pero dejaban el núcleo de la leyenda original. Las versiones que se conocen actualmente han llegado por la recopilación efectuada por algunos estudiosos y muchas veces están asociadas con el folclore de un lugar, ¿sí? Sus costumbres y sus creencias religiosas. Por eso en la leyenda va a aparecer esto de los dioses, ¿sí? Digamos, el elemento mágico de que un hombre se transforme en un animal va a ser justamente el dios. ¿Está? Entonces, dice, toda leyenda nace con una determinación de espacio y tiempo, ¿sí? El espacio es donde vivían esos aborígenes. Está, si los tehuelches vivían en Córdoba, la historia va a ser en Córdoba, o el espacio geográfico que se describe es Córdoba. Y después un tiempo, como te dije, antes de la llegada de los españoles o posterior. ¿Sí? Su secuencia narrativa es formada por la presentación del hecho o suceso inicial, el desarrollo del suceso y todas las acciones que se realizan para solucionar el problema o delimitarlo, y por la resolución del hecho en donde aparece el elemento fantástico o maravilloso que forma parte del texto esencial. O sea, aparece un elemento mágico, que es esa transformación, ¿sí? Por ejemplo, de hombre a ñandú, de chica a flor. Está, no sé, las lágrimas de un personaje crearon el río, por ejemplo. O sea, ahí está el elemento fantástico o maravilloso. No en el concepto maravilloso como del cuento, porque acá no hay una intervención de un hada, está de un mago, sino que está la intervención de los dioses, porque estos pueblos le dan mucha importancia a los dioses. ¿Está? Eh, las leyendas se confunden también con, por ejemplo, la del hombre lobo, ¿sí? O hay leyendas que tienen que ver con el tema del terror. Bueno, yo ahí, digamos, discrepo en las teorías que lo sustentan, porque, bueno, yo lo que quiero que ustedes se enfoquen son en las leyendas que explican el origen de los elementos naturales, ¿sí? Como en todas las humanidades o en todos los pueblos aparece el miedo. Entonces, hay leyendas que van hacia el terror, pero eso sería otro género, ¿está? Acá hablamos de la leyenda, que lo que busca es el origen, está, de un animal, de una planta o de un lugar, de una característica geográfica como puede ser una montaña, un río, eh, el glaciar, ¿estamos? Esos son los elementos de la leyenda. Y como decía recién en lo que les leí, el texto es largo, como el cuento maravilloso, como el cuento folclórico, porque tiene diferentes secuencias narrativas. Hay una situación inicial, un conflicto y una resolución. Otra situación inicial, conflicto y resolución. Y en la tercera, la situación inicial, el conflicto, la resolución, es la aparición de ese objeto mágico que no existía hasta ese momento. ¿Está? Que puede ser, por ejemplo, no sé, las fuentes termales, el río, un ciervo, o sea que sea un animal, una planta, un árbol, el ceibo. ¿Está? Entonces, recuerden estas características. Estas son las características de la leyenda. ¿Sí? Y recuerden que la leyenda es muy hermana del mito y muy hermana de las fábulas. ¿Por qué? Porque muchas leyendas tratan de dejar enseñanza, ¿sí? Tratan de dejarme una enseñanza. Detrás de muchas leyendas hay enseñanza. O sea, digamos, la persona que actuaba mal la transformaba, por ejemplo, en un animal feo como, no sé, como la iguana, por ejemplo. Alguien que actuaba bien lo transformaba, no sé, en una flor, ¿sí? En determinadas leyendas aparece esto de la enseñanza que se quiere dejar y que va a dar paso después a la fábula. ¿Estamos? Las leyendas entonces son de pueblos primitivos. Los mitos, a diferencia, son de los pueblos que fueron las primeras civilizaciones que tuvieron, digamos, más pensamiento, más tecnología y que explican otro tipo de cosas, los mitos. Porque aparecen personajes mitológicos como, por ejemplo, la Medusa, aparecen los héroes, está como Hércules. Son bien diferentes. Muchas veces se confunde, como también muchos cuentos se confunden con leyendas. ¿Está? Espero que digamos que haya quedado claro, delimitado lo que es leyenda, ¿sí? Como para que se comprenda. ¿Estamos?